Hola, buenas tardes, jóvenes. Espero que estén súper bien junto a su familia. Hoy día vamos a ver el segundo video de la cuarta unidad de cómo se está formada la materia. Hoy día el título es Átomos y elementos. En esta semana vamos a ver el objetivo. Vamos a ver el objetivo que vamos a identificar las propiedades del elemento químico según los patrones del átomo. Para eso tenemos que recordar la clase anterior, donde vimos que existían diferentes modelos de átomos. Bueno, vimos a Dalton que decía que era una esfera sólida, Thomson que después que estaba cargada positivamente, Rutherford que planteaba igual que Bohr que había un núcleo y que alrededor del núcleo los electrones giraban como un sistema planetario y al final el nuevo modelo, que es el modelo mecánico cuántico de Schrödinger, que planteaba que sí existía un núcleo, que habían protones dentro de ese núcleo y neutrones, pero que alrededor de ese núcleo los electrones giraban en forma de orbital. Diferentes orbitales como la S, que es una forma de esférica, y la P ovalada. Estas eran zonas donde el electrón se podía mover, pero que específicamente no se sabía dónde estaba el electrón. Y ellos plantearon el principio de incertidumbre, que se puede saber la zona o el orbital donde podría estar el electrón, pero específicamente su ubicación no. Ahora, viendo al átomo, como les decía anteriormente, el átomo está formado por protones con carga positiva y neutrones con carga neutra. Esto está en el núcleo, eso se llama masa. Y alrededor de él circulan los electrones con una carga negativa. ¿Qué tienen en común un diamante y un trozo de carbón? En realidad pueden parecer muy distintos, pero están hechos del mismo tipo de átomo. Los átomos tenemos que recordar que es todo lo que forma la materia y es muy pequeñito. Los átomos no pueden verse solamente con los ojos, pero forma parte de todo lo que tocamos y miramos. Hay muchas clases distintas de átomos. Las distintas clases de átomos se llaman elementos. La unión de estos átomos que tienen las mismas características forman un elemento. El diamante que ven ustedes ahí con el carbón están hechos del mismo elemento llamado carbono, por lo que todos los pequeños átomos que forma el diamante son átomos de carbono. Qué increíble que se ven tan diferentes los dos y los dos están formados por el mismo átomo llamado carbono o carbón. Entonces, cuando se juntan átomos con las mismas propiedades, les llamamos elementos. Y los elementos están organizados y ordenados en una tabla periódica. Aquí tenemos el elemento de la plata, que está la unión de varios átomos con esa misma característica. Y acá tenemos el elemento del cobre, ¿ya? Ahora, el oxígeno es otro elemento del que tal vez hayas oído hablar. El oxígeno se halla en el aire y en tu cuerpo cuando respiras por los pulmones. Sin embargo, el oxígeno del aire es más que solo átomo de oxígeno, porque ahí tenemos los átomos de oxígeno.
pares de átomos se juntan, y se unen para formar una molécula de oxígeno. La molécula es la unión de varios pares de átomos. Las moléculas, a diferencia de los elementos, la molécula puede formarse del mismo elemento y formar una molécula o de diferentes elementos, ¿ya? Entonces, el compuesto es la sustancia que resulta de la unión de átomos de distintos elementos como de igual. Es más grande que los elementos. Acá tenemos una unión de 2 de hidrógeno y una de oxígeno que forma el agua, el H2O. Acá tenemos el cloruro de sodio, que es la sal, que está formada por sodio más cloro. Y ahí están unidas los dos elementos formando un compuesto. Y en cambio aquí hay una molécula mucho más grande o compuesto mucho más grande que es el carbono, hidrógeno y oxígeno. Y es el ibuprofeno, que es el remedio que usamos cuando nos sube la fiebre para bajar o nos duele la cabeza. Y elementos dice que tenemos 13 de carbono, 18 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Así se forma el ibuprofeno. Las moléculas, como les dije anteriormente, es la unión de enlaces de diferentes elementos. Son enlaces químicos más fuertes y más grandes. Todo elemento que hemos visto, ya sea sólido, líquido o gaseoso, están puestos en esta tabla periódica que al principio eran muy poquitos y a través del tiempo y actualmente existen 118 elementos en esta tabla. Algunos, como les dije, sólido, líquido, gaseoso, otros metales, no metal, alcaloides. Esta tabla periódica la vamos a ver en detalle en el próximo video, en el tercer video, ¿ya? Y ahí vamos a ver cómo se ordena esta tabla periódica con todos los elementos, pero vamos a seguir con el video de ahora, que es ver cómo se forma o cuáles son las propiedades de estos elementos. Cada elemento de la tabla periódica tiene, aquí hay una X, una sigla, un nombre o una letra que lo identifique. También tiene un símbolo que es la A, que se equivale al número másico o masa del átomo. La masa del átomo está determinada con la suma de los protones y neutrones. Significa que la masa es la parte del núcleo del átomo, ¿ya? Entonces, está la unión de los protones con los neutrones. Y el que está abajo está con la letra Z, se denomina a la cantidad de protones que tiene el átomo. Y la cantidad de protones que tiene el átomo, si existe un átomo neutro, también corresponde al número de electrones. En un átomo, si existen 13 electrones y está en neutro, significa que en el núcleo hay 13 protones. Y si en un ejercicio aparece que en ese átomo hay 5 neutrones y en los electrones hay 7, ¿cuántos protones faltarían? 2, muy bien, porque dijimos que protones con neutrones tienen la misma cantidad. ¿Ya? Vamos a hacer unos ejercicios en la guía que les voy a mandar también con este video y asignarla en la clase que viene, ¿ya? Entonces, volvamos a esta tabla periódica donde dijimos que cada elemento tenía
una unión de letras, por ejemplo, sodio tiene Na, hidrógeno tiene H, el litio tiene Li, y que tienen una masa y un número atómico, que son ordenados a través de esta tabla periódica. ¿Ya? Ahora, terminando la clase, les cuento que el tercer video que vamos a hacer es específicamente de la tabla periódica. Y los invito a realizar la segunda guía de este video que habla de la estructura del átomo, de los elementos compuestos y cuál es el, el peso y la masa o el número que tiene cada elemento. Nos veremos en el próximo video. Que estén bien, cuídense harto y recuerden enviar la guía. ¿Ya? Chao. Hasta luego.